Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Dile que está a tu lado, es bastante fácil entenderlo. Creo que es un versículo que amamos mucho, ¿no? Porque eso nos habla cosas realmente relevantes e importantes. A ver, dile al que está a tu lado, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Entonces, hemos escuchado también la instrucción del apóstol Pablo, entre varias instrucciones que él decía, no apaguéis al espíritu y no menospreciéis las profecías, ¿no? Ahora, no me voy a ocupar tampoco explicar todo al respecto de esto, que obviamente siempre, no solo hoy día, el pueblo de Dios ha tenido con ciertas diferencias. Hay profecías buenas, hay profecías malas, hay profecías que realmente Dios ha hablado y hay profecías donde Dios no ha hablado. En la Biblia leemos mucho de esto, ¿no? Donde al profeta Jeremías, por ejemplo, ¿no? Donde Dios dice, ellos hablan de su propio corazón, se llaman profetas, pero hablan de su propio corazón, porque yo no he hablado, dice el Señor, ¿no? Entonces nos damos cuenta, si queremos de repente entender la profecía y queremos hacer caso a lo que dice aquí la palabra de Dios, sin profecía el pueblo se desenfrena. Obviamente no queremos eso, no queremos que el pueblo se desenfrene, entonces debemos buscar la profecía, ¿no? Pero ahí nos encontramos ese conflicto que ya en la Biblia nos habla de eso, no recién hoy día, ¿no? Sino ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento ya nos habla de que hay buenas profecías y hay malas. Y como son las cosas en este mundo, ¿qué creen que es más frecuente, la buena o la mala? La mala. Tómalo en cuenta, ¿no? Las malas profecías, es decir, donde Dios de repente no habla, ¿no? Es más frecuente, ¿no? Donde las personas, hombres, mujeres, hablan más de su propio corazón, ¿no? Por eso dice Pablo, observan todo, o sea, la profecía, observan todo, desechad lo malo y retener lo bueno. Donde Dios realmente habla, debemos retenerlo, debemos guardarlo, ¿no? Como María, cuando ella recibió la palabra del ángel Gabriel, dice la palabra, ella lo atesoró, ella lo guardó, esas palabras en su corazón. Entonces esa actitud como María, la mamá de Jesús, tuvo, ¿no? De retener la palabra de Dios, la profecía. Entonces de esta manera debemos nosotros también hacerlo. Entonces sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, el primer punto, cuando hay falta de profecía, otra traducción dice, y creo que es muy correcto, si uno analiza y observa la palabra ahí, ¿qué significa profecía al final del día, al final de las cuentas? ¿Qué significa profecía? Profecía significa dirección divina. Dirección divina. O sea, el nivel es bastante alto. Cuando hablamos de profecía, hay que tener bastante cuidado, porque estamos diciendo, cuando uno dice profecía, ¿no? Oye, ten un poco cuidado. ¿Por qué? Porque la profecía en la Biblia tiene el alcance y tiene realmente ese nivel, la verdadera profecía, de dirección divina. No es cualquier palabra que uno puede lanzar. Entonces, cuando alguien diga es profecía de Dios, la Biblia nos enseña, debemos tener bastante cuidado al decirlo, para que realmente Dios haya hablado, o de repente que no caemos de repente en cosas raras, ¿no? Entonces, sin profecía, sin dirección divina, el pueblo se desenfrena. Es por eso que nosotros necesitamos para este año 2021 dirección divina. Amén. Necesitamos que Dios nos pueda guiar, nos pueda dirigir, nos pueda mostrar qué es lo que Él quiere de nosotros en este año
tal vez en particular, tal vez en especial. Pero la voluntad de Dios muchas veces es bastante más amplio que simplemente para un año, ¿no? A veces nosotros como seres humanos queremos fijar, y este año, ¿no? Cuando de repente Dios nos quiere muchas veces enseñar, pero cálmate un ratito, aprende primero la gran y general voluntad de Dios, lo que Dios quiere en tu vida. Y no siempre solamente lo específico, lo especial para ti. Parece más uno piensa en sí mismo y no en la voluntad de Dios. Es que yo quiero saber para mí, personalmente, para mí. No debemos pensar demasiado en nosotros. Si realmente somos discípulos de Cristo y vivimos en el reino de Dios, ¿qué debemos vivir? Más que todo lo que Él quiere. Y créanlo, Dios no tiene problemas en su momento adecuado de revelarte lo que Dios quiere en su voluntad para con tu vida en particular o para tu familia. Dios tiene esa capacidad, ¿o no? ¿O a Dios le cuesta hablar? A nosotros podrá costarnos a hablar o a escuchar, ¿no? Entonces, pero si nosotros proponemos nuestro corazón, yo quiero entender a Dios, yo quiero conocer la voluntad de Dios, Dios en su momento dirá lo que es su voluntad para tu vida. Pero lo que Dios sí o sí quiere para tu vida y para mi vida y para todos nosotros es que comprendamos la general voluntad de Dios, en lo cual debemos nosotros movernos. Porque la idea un poco detrás de esto es, ¿de qué sirve que tú sepas que esto es lo... Pero no sabes cuál es el gran plan de Dios para su reino? En este lugar, en este mundo, en este país, otro, ¿no? Y este país, y para nuestra ciudad, y un ratito. O sea, Dios tiene planes generales para toda la humanidad, ¿no? Dios no ha venido solamente para un pueblo, ¿no? Para morir en la cruz por ellos, sino Cristo ha venido, como dice la palabra, de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos un poco entender esto, ¿no? Que sí necesitamos nosotros dirección divina, profecía de verdad de Dios, para que nosotros podemos andar en la voluntad de Dios y no andemos en un desenfreno. Vayamos a 1 Samuel 3:1, por favor. 1 Samuel 3:1 nos habla de una época, la época de Samuel, muy difícil también, ¿no? Muy complicado. Y tan complicado, pero extremadamente complicado, porque justamente eso es lo que aquí Proverbios dice: sin profecía, sin dirección divina, el pueblo se desenfrena. En la época de Samuel tienen que observar esto justamente. Ellos lo vivían así. No había dirección divina, no había palabra de Dios. No, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ahora, cuando dice días, no lo tomas tan literal. No solamente en esos días nomás. No, está hablando en esos días como un tiempo largo que no había palabra de Dios. Que escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo, en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, dirección divina no existía. ¿En qué se tradujo esto? Que hubo realmente abusos religiosos, abusos de poder. Obviamente no todos reconocieron esto, ¿no? ¿Cómo que no hay palabra de Dios? Aquí hay profeta, aquí había gente que hablaba en nombre de Dios, pero solo hablaban en nombre de Dios, pero falsamente solamente hablaban de su propio corazón. La observación del libro de Samuel dice: no había palabra, aunque algunos decían tenerla, sin embargo no había palabra de Dios, no había dirección divina. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Será porque Dios se mantiene callado?
¿O será porque a los hombres no les interesa la dirección divina? ¿Será porque Dios no habla, no quiere guiar a su pueblo? ¿O porque el pueblo se ha hecho duro de corazón y tapado sus oídos? Yo creo que lo segundo es lo correcto. La palabra de Dios se expresa de esta forma, pero hay que ir un poco, por eso siempre digo, ¿no? Cuando leen la Biblia, busquen qué está pasando. ¿Dios realmente no hablaba? O sea, ¿Dios es tan malo que no habla a su pueblo? Pero si uno empieza a estudiar la palabra, empieza a ver cómo reaccionar y qué clase de vida tenía el pueblo, uno se da cuenta fácilmente. No es tanto que Dios no hablaba, sino la gente no quiere escuchar a Dios, no buscaba a Dios, no buscaba ser dirigido por Dios. Y por eso había abusos de poder. Hay algo horrible, ¿no es cierto? No solamente, ahí está el sacerdote Elí, pero sus hijos, ¿se recuerdan? La observación del liderazgo del pueblo de Israel era: tus hijos Elí, el sumo sacerdote, tus hijos Elí, no andan en el camino del Señor. Oye, eso ya es serio. O sea, los hijos del sacerdote no andan en el camino del Señor. Y por eso buscaron, ¿no es cierto?, otro rey después de, digamos, ¿no? Aquí está joven todavía Samuel, ¿no? Pero esa era la realidad, que los hijos de Elí no eran dignos representantes de Dios dentro del pueblo de Dios. Entonces, abusaban a las mujeres, robaban al pueblo de Dios. Lo más grande, lo más grueso y lo más rico se sacaron de la olla, por decirlo así, no, así se expresa la palabra, no, para que quede lo mejor para ellos. Pero la palabra observa, esa era la maldad de ellos. Y estaban chequeando a las mujeres y abusando su poder, y pareciera, no lo dice así tan claro, pero pareciera que se acostaban con mujeres a su gusto y como ellos querían. Entonces, eso modernamente llamamos abuso de poder, porque cuando una persona está en autoridad, por ejemplo, en autoridad espiritual, ¿cuántos pastores y liderazgos eclesiásticos han tenido problemas en esta área? Como a veces dicen, ¿no es cierto? Uno de los peligros más grandes para el pastor, así lo dicen, van a disculpar, hermana, ¿no? Dicen la falda, o en algunos casos las faldas incluso, ¿no? No es que se pone falda, no lo entiendas así, sino la falda es su problema de los hombres, de los pastores, porque chequean, porque acercan demasiado a las mujeres y abusan y se encuentran con ellas y quieren aconsejarlas, y ellas con mucho gusto reciben el consejo del pastor y todas esas cosas. Se observa frecuentemente en las iglesias. Hay abuso de poder en esta área, donde hay hombres en liderazgo, abusan del poder que ellos tienen espiritual, manipulando a las hermanas. Eso pasaba aquí, eso pasa hoy día. Jueces 21-25, casi de la misma época de Samuel, un poco antes, pero está ubicado por ahí, ¿no? Porque Samuel es considerado el último juez, ¿no? A veces no lo reconocemos así, pero es el último juez. Samuel fue el último que juzgaba a Israel y que guiaba al pueblo de Dios. Entonces, un poco antes de Samuel ya se dice esta palabra. No solamente escaseaba, no solamente no había dirección divina, no solamente escaseaba la palabra de Dios y las visiones, es decir, las direcciones divinas no eran muy frecuentes, eran muy escasos, donde se escuchaba la voz de Dios, como ya dije, la razón del por qué. Oye, no estamos hablando de esos pueblos gentiles, no estamos hablando de los incrédulos, no estamos hablando de los pueblos idólatras, de las naciones idólatras. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando, como se expresa las Escrituras, estamos hablando de la niña de los ojos de Dios. Estamos hablando de la novia de Dios.
sea, en el sentido de que Dios ama a este pueblo. Dios quiere guiar a este pueblo. Es su pueblo. Pero en estos días, concluye aquí el libro de los Jueces, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno del pueblo de Dios hacía lo que mejor le parezca. Lo que le daba las ganas, como decimos nosotros, ¿no? Realmente buscar la voluntad de Dios de verdad no interesaba, no era importante. Por eso creo que dice ahí en Samuel, escaseaba la palabra de Dios, porque no había el interés tampoco de recibir dirección divina. Entonces, y cuando no hay dirección divina, no hay profecía, como decía en Proverbios, hay desenfreno, hay toda clase de maldad. Escúchame bien lo que estoy diciendo, toda clase de maldad. A veces ocurre en la iglesia que nada ya sorprende. Uno dice, no, pero en la iglesia, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Ves? Desenfreno significa esto. No hay freno ya no hay nada. Y la iglesia se involucra en los peores pecados del mundo. Hasta Pablo tenía que decir en alguna ocasión, hasta peor que en el mundo. Oigan, hasta peor que en el mundo. Creo que a la iglesia de Corintios dice algo así, ¿no? Donde Pablo dice, oye, ustedes permiten algo en su iglesia que hasta en el mundo está mal. Donde de repente el mundo rechaza enérgicamente ciertas cosas. Hay pastores, o supuestos pastores, etcétera, etcétera, viven ciertas cosas que hasta el mundo rechaza. Hay desenfreno. Cuando no hay palabra de Dios, hay abusos de poder. Cuando no hay palabra de Dios, cuando Dios no reina, cuando el pueblo de Dios anda sin rey y sin Dios, convirtiéndose en ateos. No, pero creemos en Dios. ¿Qué importa? El concepto de ateo en la Biblia es distinto a lo que es el concepto en el mundo de ateo. ¿Qué es el ateo en el mundo? Que no cree en Dios. Su problema. ¿Qué es el ateo mencionado en la palabra de Dios? ¿Qué es el ateo? No es que no cree en Dios, sino vive como si Dios no existiera. De repente cree en Dios, es el ateo bíblico. Ateo bíblico suena raro, ¿no? Pero eso es así. El ateo en la Biblia es alguien que cree en Dios, pero vive como si no existiera Dios. ¿Me explico eso? Y así vivía el pueblo de Israel. Y así a veces se vive en la iglesia también, como si Dios no existiera. Vivimos y establecemos y proclamamos y hacemos, y pocas veces, y menos todavía, con sinceridad preguntamos, ¿y qué es lo que Dios quiere de verdad? ¿Hemos estudiado la palabra para eso o solamente nos inventamos ideas y visiones? Yo tenía que pensar mucho el año pasado, al finalizar el 2019 y al comenzar el 2020, cuando todavía los contagios no era tan grave todavía, digamos, ¿no? Más se escuchaba en la China, y hay un problema ahí. Pero se escuchaba en las iglesias y profecías, este año va a ser el año poderoso del Señor. ¿Se recuerda o no? Para el 2020. Va a ser el año poderoso del Señor. Yo me recuerdo, Visión 2020, ¿se recuerdan? Visión 20. ¡Oh! ¿Y cómo andaban? Y ese el Señor. Y mira, nos ha dado, Dios ha permitido tal vez al final a la iglesia darnos una tunda. Un cocacho, como decimos en Bolivia, ¿no? A ver, cállense un rato, a ver. Y cuando realmente se expandió todo eso del coronavirus, y qué sé yo, ¿cómo los profetas empezaron a callarse? No sé si se dan cuenta ustedes. ¿Cómo empezaron de repente? Así. Para algunos, esta época incluso sirvió para manifestarse lo que realmente son. No quiero extenderme ahorita en esto, ¿no? Pero algunos hasta han manifestado en qué andan en este tiempo. Como reconocemos, como sabemos también, ¿no? Cuando a veces la persona, el hombre, la mujer, son apretados y hay dificultades y como que empieza a soltar
su mal jugo, por decirlo así, ¿no? Que la aprieta y empieza a salir toda la mugre. Pero bueno, no hablaremos más de esto. ¿Qué es importante? Ahora, yo no quiero caer en ahorita de Visión 2020. Yo no quiero caer en esa trampa y en esos errores, etcétera, etcétera. Pero digamos, ¿cuál es nuestra visión para el 2021? Que tal vez mejor sería incluso, no solamente para el 2021, sino cuál es visión de vida. ¿Cuál sería la dirección divina para este año? Está muy bien, porque es bueno, porque así contamos los años. Pero ¿cuál es la dirección divina? Al final, no solamente para el 2021, sino también para el 2022 y 2023 y para mi vida. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es la visión que Dios me quiere dar? ¿Cuál es la dirección divina que Él nos quiere dar? Vayamos por favor a Romanos capítulo 4. Tiene que ver, dile a que está a tu lado, tiene que ver con justicia. Dile a que está a tu lado, justicia es clave. Romanos 4:3, por favor. Porque, dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Hay sectores en la iglesia, son más de la teología liberal. Teología liberal en el sentido que la palabra de Dios no debemos tomarlo así como los evangelios lo tomamos, creyendo en la palabra de Dios. Sino, hay algunos que dicen, no, Jesús no es resucitar. ¿Acaso existe esto? ¿Acaso María y esto? O sea, niegan todos los milagros, niegan todo, ¿no? Esa es un poco la teología liberal. Que estamos muy lejos de eso, eso no refleja la palabra. Y ellos dicen justamente, no tienen que leer tanto la Biblia, no tienen que tanto estudiar. O sea, sí ellos dicen estudiar. Pero no tienes que creerlo todo lo que dice ahí. ¿Así? No sé para qué está. ¿No? Yo hace años, cuando estuve viviendo en Alemania todavía, yo recién convertido, me invitaron a un grupo. Recién después me enteré que eran liberales, de la teología liberal. Y fue ahí, y pensé, así como cristiano, compartir compañerismo, ¿sí o no? Y obviamente, ¿cómo fui yo? Pues con mi Biblia. ¿Sí o no? Oye, era reunión cristiana. Ahora, no, siempre en todas las reuniones hay que leer la Biblia, digamos. Pero es bueno, obviamente, que si nos reunimos así ya para esto, para compartir, no era un cumpleaños, sino era una reunión semanal para compartir entre cristianos, ¿no? Entonces, llevé mi Biblia. En vez de simplemente pasarlo por alto, me dijeron todavía lo más raro. Me dijeron, eso no necesitas aquí. Y era reunión cristiana, supuestamente, ¿no? Bueno, me lo he guardado en mi mochila de nuevo. Perdón, no, he traído la Biblia. Podrían también callarse o no van a leer o lo que sea. No, pero yo lo saqué ahí para comenzar la reunión. Eso no necesitas aquí. Perdón, que he traído la Biblia, una reunión cristiana, ¿no? Pero bueno, más o menos así es, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos en las Escrituras. ¿Y saben por qué? Por palabras como estas. Que el mismo Señor Jesucristo, ¿cuántas veces dijo, escrito está? Lo voy a hacer un día, no lo hice todavía. Es fácil hacerlo, ¿no? Pero no lo hice todavía. Pero uno ya sabe, es muchas veces que Jesús dice, porque escrito está. Podemos contarlo, ¿no? Cuántas veces, 50 veces, ¿no? En todos los evangelios. Escrito está, ¿no? Pero el apóstol Pablo también creía mucho. Toda su fe, toda su enseñanza basaba en las Escrituras. Entonces, realmente las Escrituras nos dan esa dirección divina y de la justicia. ¿Qué dice aquí? Porque, ¿qué dice la Escritura? Nos deriva directamente a las Escrituras. Buscamos dirección divina, buscamos profecía, buscamos que Dios nos pueda guiar. ¿Cuál es el mayor y primer referente para buscar dirección divina? Es las Escrituras. Amén. Amén.
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia. ¿Cuál es visión 2021? ¿Qué es visión de vida? Aquí nos dice la palabra, bien, de una manera muy sencilla. Así como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Cuál era la visión de vida de Abraham en relación con Dios? ¿Cuál es la visión de vida para él? ¿Cuál es la visión para este año 2021? Creyó Abraham a Dios. Como escribí, yo no sé qué va a pasar en este año. No sé cuántas cosas buenas van a ocurrir. Yo no sé cuántas cosas malas van a ocurrir. Yo no sé si de repente hay cosas peores van a ocurrir. Yo veo los datos, por ejemplo, de mi país. Ahí está peor ahora que en el mes de abril y el mes de mayo. Ustedes pueden googlear ahí en el internet, ¿no? Digamos, lo del contagio del coronavirus. Al comienzo de toda la expansión del coronavirus, ahí por el mes de abril, mayo, han tenido un pico y cada día se contagiaron como 10,000 personas alrededor. Nosotros estamos todavía abajo, ¿no? Pero 10,000 personas se contagiaron. Hoy, en esta época, lo que llaman la segunda ola, hoy en esta época están contagiándose más de 30,000 personas. En algún caso hubo 50,000 personas por un día. Por eso estoy diciendo, yo no sé qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Porque no sabemos cómo reaccionan las personas también, ¿verdad? Pero una cosa tiene que ser claro en nuestras vidas. Abraham creyó a Dios. ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Cuál es tu visión para este tiempo, para este nuevo año? Aquí nos da una simple, verdadera, real respuesta. Abraham creyó a Dios. Como dice el Salmo 23, no lo vamos a leer ahorita, pero pueden hacerlo en la casa. Él me guía a pastos frescos, ¿verdad? Él me guía, pero aun cuando me guía por sombra de muerte. Es interesante el Salmo 23. Claro, nos gusta y nos recordamos más la primera parte, ¿no? El Señor me prepara mesa y comida delante de mis enemigos, ¿verdad? Ay, gloria a Dios, amén. Ese es mi pastor, mi Señor es mi pastor. Pero mira también la segunda parte. Y aunque me guiara por valle, como dice, de valle de sombra y de muerte, aún ahí estás tú conmigo. Queridos, no necesitas mucha fe para creer que Dios te puede proveer y puede prosperarte. Discúlpame que lo diga así. No necesitas, yo creo al Señor, hace esto. No necesitas mucha fe. Necesitas mucha más fe cuando hay dificultades, cuando hay problemas y hasta hay muertes. Ahí necesitas fe de verdad. Ahí necesitas creer en el Señor. Repito, es fácil creer en las bonanzas, en las cosas buenas. Pero clave y relevante es creer a Dios cuando hay dificultades. Abraham se encontraba en dificultades. Tal vez para nosotros un poco, qué dificultad. Para él era algo muy serio. No tengo hijo. Para él era muy serio. Ese es un problema muy grande para él. Y Abraham creyó a Dios en la dificultad. Y así hay muchas otras cosas también. Gálatas 3:6. Bueno, ahí dice lo mismo. Vayamos mejor a Santiago 2:23. ¿Se dan cuenta ustedes que la vida de Abraham y la fe de Abraham, cuando creyó Abraham a Dios, en la Biblia, para los apóstoles, era un referente para enseñanza. Pablo, por lo menos aquí lo menciona en 2 ocasiones, a la carta a los Romanos y a la carta a los Gálatas. No lo vamos a leer eso más porque dice lo mismo. Pero aún para el hermano de Jesucristo, Abraham era un referente de fe.
Y dice algo más al respecto. Dice, también Santiago se basa en las Escrituras de nuevo. No solamente, este loco Pablo, digamos, ¿no? También Santiago. Jesús mismo se basaba todo en las Escrituras. Jesús no se atrevía, lo voy a decir así humanamente, Jesús no se atrevía a enseñar cosas en contra de las Escrituras. Todo lo que enseñaba Jesús, realmente cuando conocemos las enseñanzas de Cristo y conocemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de algo. Hay pocas novedades enseña Jesús, la verdad. ¿Sí o no? Hay algunas cosas que Él establece porque es Dios. Pero si empezamos a analizar todas las enseñanzas que Jesús daba y enseñaba, ya se encuentra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, esa famosa frase, ¿no es cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando no conocemos muy bien la Biblia, pensamos, Jesús dijo eso al diablo, al mal diablo. Pero cuando conocemos la Biblia nos damos cuenta, parece que ha hecho copiar y pegar a Jesús. Se ha prestado del libro de Deuteronomio. ¿Y por qué se basa así en las Escrituras? Porque nos quiere enseñar. Desde el nacimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión, todo es una enseñanza para nosotros. No solo, obviamente, es una realidad, pero también todo es una enseñanza. Todo fue basado en las Escrituras. Desde el nacimiento de Jesucristo hasta la enseñanza, la muerte, la resurrección y la ascensión, todo está basado en las Sagradas Escrituras. Y se cumplió la Escritura, escribe Santiago. ¿Y qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Hay pocos en la Biblia que son llamados así, amigos de Dios. Pero Abraham era uno de ellos, amigo de Dios. ¿Cuál es la visión de vida? ¿Cuál es la visión para ese 2021? Que sería bonito que de repente hay soluciones y que ya ahora empecemos a despegar. Perfecto, sería bonito, ¿quién no quiere eso? Pero también debemos tener visión para el 2021 y si no, nos falta de fe decirlo. Yo sé, ¿no? Algunos en algunas iglesias dirían, tenés falta de fe. Hasta algunos se atrevían a decir, por tu culpa, pastor, ahora estamos mal, porque tú no has creído. Discúlpame, yo no soy Dios, mi palabra no vale tanto. Mi palabra no vale tanto para que Dios me escuche a mí y que lo que yo digo, todo eso. Dios es el rey. Él es el rey de reyes y Señor. Y lo que Él establece, no importa lo que digan los hombres. Por eso Él gobierna y Él reina. Los hombres a través de los siglos en el pueblo mismo de Dios han podido decir muchas cosas macanas. A veces dicen también cosas reales. Pero Dios no depende de lo que tú y yo decimos. Dios depende de sí mismo. Por eso también cuando Moisés pregunta, ¿cómo te presento al pueblo? ¿En qué nombre iré? Yo soy el que soy, el quien soy. Yo soy yo mismo en mí mismo. Yo no necesito, en otras palabras, Dios no depende de nadie. Dios depende única y suficientemente de su propio carácter, de su propia santidad. Él depende solo de sí mismo. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Entonces aquí nos damos cuenta, tiene que ver con justicia, porque le fue contado por justicia, de que Abraham creyera, le fue contado por justicia. ¿Qué es justicia en el mundo? Si tú buscas un diccionario, no siempre tiene que ver con la Biblia por si acaso, ¿no? No es porque tú buscas la palabra justicia y encuentras una definición en la Real Academia Española, eso ya tiene que ver directamente con la Biblia. No necesariamente. Debemos nosotros buscar qué significa en la Biblia justicia. En el mundo o en español, ¿qué significa justicia?
así, para una frase así. Da a cada uno lo que merece. Es un poco la definición de justicia en el lenguaje español, ¿no? O en cualquier lenguaje en el mundo, ¿no? Da lo que merece cada uno. Esa es justicia. Lo que merece cada uno es justicia. En la Biblia es un poco diferente. Tiene que ver con, pero no es tanto el énfasis esto, lo que uno merece, porque si fuera de merecer, rápidamente la justicia de Dios nosotros aborreceríamos, ¿sí o no? Si fuera por merecer. Porque, ¿qué merecemos nosotros? ¿Merecemos algún amor, alguna bondad de Dios? ¿Merecemos? Entonces ahí entramos en el problema de la justicia del concepto del mundo, ¿no? Porque si Dios nos daría lo que merecemos, ¿dónde iríamos todos? Al infierno, al fuego, ¿no? Entonces, eso es lo que merecemos. Hasta eso se escucha, ¿no? Señor, tú sabes que yo merezco. Tú mereces. Ese ya Dios va a escuchar. No, creo que voy a tener que apretarte un poco más todavía, ¿no? Entonces, de merecer es un concepto muy, muy lejano a la palabra de Dios, porque si fuera por merecer, no habría nada bueno para nosotros. Entonces, sin embargo, cuando la Biblia habla de la justicia, habla en primer lugar de la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios, eso es justicia. Es más que todo la justicia que yo vivo en relación con Dios. Darle a Él la justicia, en lo que Él manda, en lo que Él dirige y guía y dice. Y también la justicia en lo que Dios busca en el hombre, en vivir en relación con Él. Mi relación con Dios debe ser caracterizada por justicia, en relación con Dios, ¿no? Justamente en ser guiado y ser dirigido por Dios, ¿no? Eso es justicia delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Abraham creyó a Dios y eso ya le hizo un justo. Eso ya fue un acto de justicia, de que Abraham creyera a Dios, especialmente en las dificultades, en todo el tiempo. Hay que creer también en Dios cuando cosas bonitas nos pasan, ¿no? Pero también en momentos difíciles, creerle a Dios. Y eso es un acto de justicia. A veces nos preguntamos, ¿no? O las personas nos preguntan, ¿no? ¿Y qué debo hacer para agradar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres vivir en justicia? Cree en Él. Cree en Él, depender de Él, humíllate delante de Él, hazte depender de su señorío. Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Eso es justicia, eso es creer en Él y a Él. Amén. Ahora, hay un libro en la Biblia, hay que llamarlo así, que se llama el Salterio. No sé si lo han escuchado. El Salterio. No tiene que ver con salteñas, ¿no? El Salterio. Bueno, aquí hace referencia al libro de los Salmos, ¿no? Solo es otro término, el Salterio, ¿no? ¿Por qué el Salterio? Porque se reconoce a través del término que originalmente eran canciones o textos con lo cual con una melodía, con una guitarra, se cantaba, se oraba, se adoraba, ¿no? Entonces, el Salterio o el libro de los Salmos es un libro que siempre ha gozado de mucha preferencia en la iglesia, en el pueblo de Dios, en los apóstoles y aún en Jesucristo. ¿Por qué un libro de 150 capítulos puede gozar ser preferente? Mayormente pensamos, lo más importante para los judíos era la Torá, ¿no es cierto? Los primeros libros de Moisés. Era muy importante porque ahí recibían la guía de Dios, ¿no? Pero los salmos
No, era más allá que de la ley. Los Salmos es un libro más allá de la ley. Reconoce y exalta también la ley de Dios, pero habla de muchas otras cosas también. Lo que muchas veces la ley de Dios, la Torah, no nos habla de la pecaminosidad del ser humano y de las dificultades del ser humano. Solamente leyes, como un código prácticamente. No es tanto así, pero así uno podría verlo, la Torah y la ley de Moisés. Sin embargo, el Salmo, el Salterio, el libro de los Salmos, nos dan una visión, creo yo, mucho mejor de lo que es nuestra relación con Dios. Porque los Salmos, por ejemplo, el Salmo 119, ¿no es cierto?, exalta la ley de Dios, pero hay sin fines de salmos y oraciones y textos en los Salmos nos hablan también de la dificultad y de los problemas del ser humano al cumplir la ley de Dios, ¿sí o no? Hay salmos de ruegos, donde el orador ruega. Hay salmos de alabanzas, hay salmos de gratitud, hay salmos de confianza, hay salmos que exaltan la realeza de Dios. Hay salmos didácticos que nos enseñan. Hay salmos de dirección divina, justamente profecías. Hay salmos para la lectura y el estudio y la repetición y la oración para el culto, para el conjunto del pueblo de Dios. Hay salmos que algunos cristianos rechazan, algunos cantantes rechazan, pero no importa eso ahorita. Hay salmos de venganza, donde el que ora, ¿no?, por sufrir por parte de los hombres, pide que Dios pueda vengarse. En otras palabras, que los pueda destruir a estas personas. Entonces, y esa es parte de los salmos también, y por ende es parte de la vida del pueblo de Dios con su Dios y con su Rey. Entonces, es realmente muy importante dónde podemos encontrar dirección divina. Generalmente diríamos en las Escrituras, en la palabra de Dios y por ende en la ley de Dios. Y yo diría un poquito más exactamente, está bien la Torah y la ley de Dios, pero creo que donde más dirección y más visión tú y yo podemos recibir es en los salmos. Porque la ley de Dios necesita ser entendida y ser explicada, que la misma ley de Dios no nos ofrece, pero los salmos nos ofrecen esta explicación. Así como Jesús lo hizo, por eso lo hizo Jesús, ¿no? Él menciona en Mateo 5 y 6 lo que se llama la predicación de la montaña o del monte, ¿no es cierto? El sermón del monte, donde Jesús explica las leyes, algunas por lo menos, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, necesitan ser explicadas. Y eso es lo bueno de los salmos, nos ofrecen dirección divina a un ser humano inundado en pecado incluso. Por eso digo, salmos nos da una dirección impresionante, porque en pocas palabras, salmos reconoce que somos pecadores, fallamos a Dios, somos lo que somos, pero Salmo nos ayuda para no dejarnos ahí. Muchos salmos hablan ya el Evangelio de Cristo. Muchos salmos reflejan el Evangelio del reino. Por ejemplo, ese del perdón de nuestros pecados sin algún sacrificio incluso. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Cómo le fue perdonado David? Solo porque creyó y se arrepintió. Y le aseguró el profeta y también el Salmo mismo, la palabra de Dios, le ofreció o le aseguró el perdón de sus pecados. Pero si observáramos la ley, Levíticos, por ejemplo, ¿qué leemos ahí? O sea, ¿qué animal tienes que matar ahora por tal pecado? ¿Sí o no? ¿Qué animal ahora tienes que matar? ¿Qué animal debía matar el rey David
¿no? Para que él pueda acceder al perdón de pecados. Pero el Salmo va un paso más allá del Evangelio de Cristo. Vas un paso más allá. Indirectamente ya conoce el libro de los Salmos el sacrificio de Cristo. Salmo 22, por ejemplo, ¿no? El sacrificio en favor de los pecadores. Por eso, creyendo y aferrándonos a Dios y reconociendo el señorío, Él nos da su misericordia y su gracia y su perdón. Eso es los Salmos. Los saduceos no creían en los Salmos, por si acaso. Por eso eran medio liberales, parece, ¿no? Entonces, para finalizar, vayamos al Salmo 92, por favor. O sea, yo quiero animarnos en este año. Tal vez algunos esperaban, el pastor nos va a dar dirección ahora, ¿no? Y en parte sí, pero en parte no. Porque lo que tú y yo necesitamos es dirección divina. El pastor puede ayudar un poco dónde buscar, ¿sí? Pero tú tienes que buscar. Porque hablamos de dirección divina, no humana. ¿Y dónde puedes encontrar esa dirección divina? Yo creo por excelencia es en el Salterio, es en los Salmos. No sé si es una alabanza a los Salmos en esta mañana, podríamos llamar la prédica alabanza a los Salmos, no hay problema. Pero la verdad es esto: Jesús oraba y conocía, sabemos que conocía bastante, y oraba los Salmos, y podemos suponer todos los días. Toda su vida está marcada por los Salmos. Era su libro preferido, los Salmos. En el Nuevo Testamento es un libro preferido, los Salmos. De todos los tiempos de la época del pueblo de Dios, los Salmos siempre se oraba, siempre se leía. Salmo 92, verso 1 al 4. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Dile que está a tu lado, es bueno. Es bueno. Leer los salmos. Espera, hijo. Leer los salmos, observar, es bueno. ¿No? Bueno es alabarte, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Verso 2, ahora sí. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Visión 2021. Despertar cada día y reconocer, Señor, por tu misericordia estoy presente aún. Y en la noche acostarme y creer y pensar y proclamar, Señor, he visto tu fidelidad en este día. Y si mañana despierto de nuevo, será por tu misericordia. Visión de vida, visión de 2021. Anunciar la misericordia de Dios en las mañanas. No lo que hagas como robot, no me refiero a eso, sino tu estilo de vida. ¿Me hago entender? Tu estilo de vida, enmarcado en la misericordia, creyendo en la misericordia de Dios, que todo lo que tú vives es en la misericordia de Dios y en la fidelidad de Dios. Verso 3. En el decacordio, es una guitarra de 10 cuerdas, por si acaso. ¿Cuántos tienen ustedes? ¿6? 6, ¿no? La guitarra aquí, ¿dónde está la guitarra? 6, ¿no? No necesito contarlo. Aquí habla del decacordio, es decir, guitarra de 10 cuerdas. David era un poco más capo que aquí, no son. Mentira. No, mentira. Pero ya están. Seguramente eran 5, pero estaban duplicadas para que... Sí, creo que es así. Entonces, más bien Marcos más capo que David, más bien. Bendiciones, hermano. Gracias, hermano. En tono suave con el arpa, ¿no? Entonces ahí cantaba con el Señor, ¿no? Verso 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová,
¿Cómo no? Cuando de repente hay cosas hermosas en tu vida, que Dios te bendice, ¿cómo no reconocer? No seamos, como dicen, no seamos perros, ¿no? O peor que no, ¿cómo dicen? No seas peor que el perro más bien. Porque el perro, cuando le das que comida, ¿no es cierto? O sea, cómo se alegra. Y creo que por eso tenemos perritos, ¿no? Porque nos hacen alegrar. Mira cómo se alegra cuando llegamos. Alguien, de repente la esposa, nos hemos peleado. O de repente los hijos están enojados con nosotros. No nos saludan ni siquiera, ¿no? Pero el perrito, siempre va a estar feliz. Por lo menos uno me ama un poco así, ¿no? Exagero un poco, ¿no? Pero es así, ¿no? No somos peor que los perros. O sea, hasta los perros dan gracias a su dueño. Se alegran en su dueño. Se alegran cuando está el dueño. ¿Quién es tu dueño? Dale las gracias. Sea visión de vida para este 2021. La gratitud. La gratitud se debe también aprender. No es algo que nos nace de estar agradecido. Debemos comenzar con orando, estar agradecido. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por aquello. También gracias, Señor, por lo difícil. ¿Qué decía Pablo? Lo hemos leído, ¿no es cierto? No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, retener lo bueno, desechar lo malo. Pero ¿qué también dice Pablo en recomendaciones de estilo y dirección y visión de vida? Por todo, den gracias al Señor. Es la única vez que Pablo lo dice, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Si tú eres un cristiano, lo eres, no estoy cuestionando eso, ¿no? Pero como tú eres un cristiano, así tal vez mejor, no, sí, ¿no? Sino como tú eres un cristiano, ¿con qué debe caracterizar tu vida? Con agradecer a tu Señor por todo, por las cosas hermosas de la vida. Hay cosas lindas en la vida. Yo creo que a todos nos pasan cosas hermosas en la vida, aunque sean a veces cosas pequeñas que otros no aprecian, pero tú sí, y dices gracias, Señor. Pero aún por las cosas complicadas en la vida, gracias, Señor, porque estoy aprendiendo algo de ti, no sé todavía qué, pero yo creo en ti, Señor. Visión de vida, dirección divina, porque si no hay desenfreno. Es por la falta de fe, por la falta de humildad, hay desenfreno. Alegrarse en Dios, en sus obras. 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Sus obras, dice, no vamos a leer eso más, el Salmo 40, verso 5, dice, sus obras son innumerables. Si yo quisiera contarlos a todos, no podría entender, reconocer. Yo creo que un día, lo dije en alguna vez, pero siempre pienso esto, algún día uno busca ese estilo de vida, ¿no? Está agradecido con Dios. Está dando gracias a Dios, la gratitud a Dios, a mi Señor. Pero yo sé que Dios me va a presentar un día millones de cosas. De repente yo me he olvidado de la gracia porque uno no lo percibe así. Pero yo creo que Dios me va a mostrar millones de cosas por las cuales tendré tiempo por la eternidad a darle las gracias. ¿Me explico? Cosas a veces pequeñas, cosas a veces que no nos damos cuenta, cosas a veces ni humanamente ponemos dar cuenta y de repente, aquí Dios me ha cuidado. Mira cómo Dios es, wow, qué tremendo. Las obras de Dios son innumerables en tu vida. Te faltaría el tiempo para contarlas, dice la palabra. Entender esto. Es visión de vida. Por lo menos donde me doy cuenta como humano, le daré las gracias. Amén. Y donde no me doy cuenta porque soy humano, tendré toda una eternidad para también darle las gracias por innumerables cosas, a veces pequeñas, que donde podemos dar gracias a Dios. Los necios no entienden esos 6 al 7,
los necios, los que no creen en Dios, los que no entienden eso. Y no me refiero simplemente a dar gracias antes de comer. ¿Qué tal si das gracias después de comer, después de gracias Señor? También es válido. No se trata de algún rito, sino se trata de un estilo de vida, de estar agradecido. El hombre necio no lo sabe. El hombre necio no da gracias a Dios. El insensato no entiende esto. También menciona la palabra, ¿quién es el necio en la Biblia? Que no hay Dios. ¿Se recuerdan? Dice el necio en su corazón que Dios no existe. Sin embargo, verso 8 nos dice, verso 8, mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. Amén. Verso 10. Visión de vida, visión para 2021. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Verso 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos, que Dios nos fortalece. Verso 12, sí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Verso 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. El profeta Isaías dice algo muy similar. Tú aumentarás mis fuerzas como los del búfalo, dice aquí. Isaías dice, aún los que confían en sus fuerzas no van a crecer, pero los que confían en el Señor se van a fortalecer. Sus fuerzas serán como las fuerzas de águila. Aunque pase por valle y sombra de muerte, aunque pase por las aguas y por el fuego, tú estás conmigo, tú me fortaleces. Amén. Esa es visión de vida. No solo para el 2021, sino creerle a Él. Encontrarse en Él. Buscarla a Él. ¿Qué debemos hacer ese 2021? Eso. Vivir en Dios. Y vivirlo mejor todavía de lo que estamos acostumbrados. Buscarla a Él. Leer y orar los salmos. Ser enseñados por los salmos. Vivir en esta gratitud. Vivir en agradecimiento a Dios. Vivir creyendo en Él. Amén. Amén. Y ahí podemos llegar a la visión de vida. El verso 15, por favor. Podemos llegar a la visión de vida para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Visión de vida. He escogido este Salmo 92. Uno, porque es el Salmo después del 91, porque es el Salmo más conocido, ¿no? El Salmo 91. Como me contaron, lo ponen la Biblia abierta en el Salmo 91, creo, ¿no? Ahí lo ponen, ¿no? Para que me vaya a ver, ¿no? Mejor sería que lo leas y lo creas y lo vivas, ¿no? Pero bueno, pero el Salmo 92 es igualmente muy hermoso y realmente nos da no solamente esta espiritualidad en nuestra relación con Dios, sino también nos da esta visión de cómo vivir, No es error, no me equivoco al decir, yo creo que el mismo Señor Jesucristo, al orar y meditar oraciones de los salmos en lo humano, porque era humano, ¿verdad? Fue fortalecido, enfocándose en el libro de los salmos, en las oraciones de los salmos, porque por ende también los salmos son inspirados por el Espíritu de Dios y nos dan esta espiritualidad, nos dan esta fortaleza y nos ubican y nos meten en esta presencia de Dios. Amén. Entonces, ser visión de vida, de creerle a Él,
¿Qué es justicia? En primer lugar es creerle a Él, depender de Él, humillarnos a Él. ¿Qué es visión 21? Es buscar esa dirección divina para este año 2021. No que aquí te lo doy o el pastor le dé todo, sino que cada uno de nosotros busquemos esa dirección divina. Y qué mejor con el libro de los Salmos. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.